Pérgamo era una ciudad ruda, hallada y elevada a unos 1000 pies sobre el río Caico, establecida por los romanos como 133 años antes de Cristo. Una ciudad que era un centro de adoración a ciertos dioses. Es decir, había un ambiente pagano tremendo en aquella ciudad. Era la capital de la provincia de Asia. Y por cierto, con muy bellos paisajes. Si ustedes buscan en la internet o en algunos de los libros pueden ver que mirando hacia el valle y hacia abajo, hacia el río, tiene unas vistas muy extraordinarias. Pero en cuanto a lo religioso, como yo les decía, era un centro de mucha idolatría. Por ejemplo, se adoraba al dios Zeus, Zeus Soter o Zeus el Salvador, conocido como uno de los más grandes de todas las deidades griegas. Y bueno, también era famosa por una gran biblioteca que tenía allí en la ciudad. Se dice que el pergamino, es decir, el Charta Pergamena, fue descubierto allí varios siglos antes de Jesucristo. Pero el asunto en cuanto a lo religioso era lo más preocupante, porque habían varios templos y se adoraban a ciertos dioses, había un ambiente muy pagano y muy idólatra. Por ejemplo, había un templo, un magnífico templo, el templo de Esculapio, que era el dios de la salud. El dios de la salud, los que están en las medicinas conocen ese asunto, ¿no? Era considerado el dios de la sanidad y siempre estaba muy asociado con las serpientes, con las culebras. Ustedes saben que el caduceus, es decir, las dos serpientes esas que se retorcen o están allí torcidas en esa vara delgada, recta, exactamente, es el símbolo de la profesión médica hoy en día. Y esto viene de allí, de la mitología griega, y representa a este dios, es decir, Esculapio. Y también un templo dedicado había a la medicina, es decir, a la escuela de medicina, donde dicen que las culebras no venenosas se arrastraban libremente por todo el suelo de aquel templo. Y se creía que si alguien era tocado por estas culebras, según las creencias de ellos, pues la persona quedaba limpia de cualquier enfermedad. Ahora, en Pérgamo también se había construido un enorme altar a este dios, famoso dios Zeus, que tenía forma de trono. Y digo esto porque muchos creen que lo que dice allí el versículo 3 en cuanto al trono de Satanás se refería precisamente al ambiente satánico que salía de aquel sistema de adoración. Y si eso fuera poco, también los romanos tenían sus templos y tenían su idolatría. Por ejemplo, había uno muy famoso que era para adorar al emperador Augusto César. Así que ya ustedes se pueden imaginar, hermanos, en medio de todo ese ambiente, con todo lo que ya hemos dicho que traían estas formas de idolatría, todas las orgías sexuales que hacían junto con todo esto. En medio de todo ese ambiente de un paganismo extraordinario y exaltación al César y todo lo demás, pues ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Tenía que sobrevivir en medio de aquel ambiente y con razón fueron odiados y perseguidos. Como yo les decía, hermano, no era porque simplemente tenían una religión, hablamos de esto la semana pasada, sino por la exclusividad del Evangelio, porque el Evangelio exigía santidad, exigía adorar a un solo Dios, había un solo mediador entre Dios y los hombres, no permitía la idolatría, se le adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Entonces todas estas cosas eran exclusivas y repugnantes para tanto para los judíos como
para los griegos y los gentiles, porque Jesucristo enseñaba que no podíamos amar ni tan siquiera más a padre y a madre y a hijo que a Él, si no, no éramos dignos de Él. Miren cuán exclusivo es el Evangelio. Es tremendo, ¿verdad? Y, es decir, no hay lugar para amar a otro Dios o amar otras cosas sobre Dios o por encima de Dios. Así que en medio de todo esto estaba aquel grupo de cristianos fieles que se oponían y que condenaban precisamente todo aquello, o toda aquella idolatría y todas aquellas formas inmoral de vida con sus predicaciones y con su testimonio. Así que con razón, hermanos, el texto comienza recordándoles a ellos que este mensaje venía de quién, directamente. Miren conmigo en Apocalipsis 2, versículo 12. Apocalipsis 2, versículo 12, la segunda parte dice, el que tiene la espada, ¿no dice así? El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Es decir, el Cristo resucitado, el que estaba al tanto de todas las cosas, de las obras de la iglesia, de los asuntos de la iglesia, estaba al tanto de la obra satánica en medio de aquella ciudad. Él estaba viéndolo todo y tenía control de todo. Así que la espada es la misma palabra de Dios que salía de la boca del Señor, guiando a la iglesia, fortaleciendo a la iglesia, dándole discernimiento a su iglesia. Estaba para proteger y guiar el destino de su iglesia. Ahora noten que la espada era un símbolo romano del procónsul, quien tenía el control y tenía también el poder de una provincia con jurisdicción. Por lo tanto, este es el símbolo que se usa, diciendo que Cristo es quien tenía el poder y tenía también la jurisdicción. Es decir, que la iglesia estuviera tranquila en medio de la persecución porque Cristo tenía el control de todo. El poder y su jurisdicción, por supuesto, se llevaban a cabo por medio de su palabra. Por eso es que hace el énfasis del que tiene oído para oír que oiga. Porque nada puede ser más importante en la vida de un cristiano que el ser buen oidor de la palabra de Dios. Y ahí sí va un amén. Ahí sí va un amén. Y hermanos, la frase espada aguda de dos filos es indicación de que tenían un doble propósito con esta carta. O sea, el Señor tenía un doble propósito. Es decir, primero que la palabra de Dios tiene poder escudriñador para redarguir y para convertir a algunos, según el versículo 13, versículo 16 al 17. O sea, que esta idea está implícita en los que no niegan la fe, allí en estos versículos, en aquellos que se arrepienten, en aquellos que retienen la doctrina. Y también la palabra de Dios tiene poder para redarguir y condenar y castigar, o condenar para castigar a otros. Versículo 14 al 16, la vemos la idea precisamente implícita en aquellos que no se arrepienten, en aquellos que no son fieles a la sana doctrina, es decir, para los que no tienen oídos para recibir lo que el Espíritu tiene que decirle a las iglesias. Así que la palabra de Dios es espada de dos filos. Corrige y condena a otros. ¿Qué les parece? Con la misma verdad, dependiendo de la reacción de la persona que recibe, si oye o si no oye la palabra de Dios. Y por esta razón, como les dije, si hay una cosa que debemos nosotros hacer muy bien como creyentes, ser buenos oidores y buenos hacedores de la palabra de Dios. Porque también no podemos quedarnos en ser oidores, ¿no? Dice la misma Biblia. Hay que oír, pero ¿qué es oír? ¿Verdad? Si es de la palabra de Dios, produce la fe, esa clase de fe que obra, ¿verdad? Dice la misma palabra que la fe sin obra es muerta. Así que esta clase de fe. Y a estos creyentes, Cristo les dijo lo siguiente, y vamos al primer punto, que son las palabras de aprobación.
Es decir, vamos a Apocalipsis 2:13. Dice, yo sé tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Es decir, el Señor lo sabe todo. Él lo ve todo, conoce todo lo que está ocurriendo en tu vida y fuera de tu vida y alrededor de tu vida. Y de la iglesia. Y dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Así que el Señor realmente les estaba diciendo, yo sé todo acerca de ustedes, yo sé que ustedes están activos, digamos la gran mayoría de los creyentes, porque habla de obras. Es decir, cómo podemos obrar, cómo una iglesia puede obrar y ser reconocida por sus obras delante del Señor. Tiene que ser que los creyentes, aquel grupo de creyentes esté activo dentro de la obra del Señor, sirviendo al Señor. Estaban activos en el ministerio. Y el Señor les está diciendo, yo sé que es difícil vivir en esta ciudad. Yo sé que aquí mora el trono de Satanás, pero yo sé que ustedes están siendo fieles. Retienes mi nombre y no han negado la fe. Incluso el Señor sabía que había uno que había sido mártir entre ellos. El Señor lo sabe todo. Todo lo que está sucediendo en una iglesia, cada uno de nosotros aquí, Él sabe lo que está ocurriendo personalmente en cada vida de nosotros. No se le va una al Señor, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios lo sabe todo, ¿no? Pero a veces en lo personal como que nos desconectamos de estar consciente de que el Señor está viendo lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, hay una leyenda que incluso ignorada por los primeros padres en cuanto a Antipas, a este personaje mencionado aquí, que debió haber sido alguien fiel en la iglesia cuando lo llevaron al punto de martirizarlo, de matarlo. Debió haber sido, pienso yo, quizás uno de los líderes de la iglesia, pero un hombre muy fiel que mantuvo su fe y su carácter, su personalidad, sus enseñanzas debían haber molestado tanto que lo llevaron a la muerte. Y la leyenda dice que en el reino de Domiciano este hombre fue encerrado dentro de un becerro de bronce encendido. ¿Qué les parece esto, hermano? Porque precisamente se trataba de rechazar la idolatría, precisamente se trataba de predicar contra ella. ¿Y cuál era el testimonio tan fiel de este hombre? Que quisieron meterlo dentro de un becerro encendido, hermanos. Y dice la leyenda que este hombre terminó su vida exclamando y dando acción de gracias al Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué clase de fe y de personalidad? Por eso el Señor lo reconoce y lo pone como ejemplo. Yo conozco, yo sé de tal fidelidad tan grande de aquel hombre. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten así en las iglesias con esta clase de fidelidad a Jesucristo, hermanos. Qué maravilloso testimonio de Antipas, cuando el Señor lo pone aquí en su palabra. Así que, hermanos, era interesante. Es más, el nombre de él, Antipas, este nombre significa anteponer. Y eso fue lo que él hizo. Se antepuso contra la obra de Satanás en aquel lugar. Parecido a los hermanos de Esmirna, sufrían persecución y lo peor estaba todavía por venir, pero ya la persecución estaba andando. Ahora, otro asunto a considerar es que esta carta es un prefacio anticipante del capítulo 12 de Apocalipsis, que ojalá algún día podamos estudiarlo. Pero podemos notar allí el uso del trono, del dragón, la guerra contra la simiente de la mujer, etc. Nosotros ya explicamos la semana pasada en cuanto a la exclusividad del Evangelio, como les estaba diciendo, y la exigencia del Evangelio. Y en aquella ciudad de Pérgamo se exigía la adoración a César como Señor. Imagínense, los cristianos no podían aceptar esto, de ninguna manera. Es decir, nosotros adoramos a Cristo solamente, al Señor, a Dios en espíritu y en verdad. No a ninguna imagen. Si lo primero que dice el mandamiento es que no te hagas imágenes delante de ti.
dice que no nos inclinemos a ellas, que no las adoremos. Y el hombre a través de la historia siempre ha tenido la tendencia de hacer imágenes y tenerlas delante. Y es lo primero precisamente que Dios no quiere que hagamos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que imagínense, el Evangelio exigía adoración solamente a Jesucristo. El asunto era que ellos no negaron la fe, fueron fieles al Señor. Para muchos hoy el significado de negar la fe quizás se limite a decir o negar que son cristianos. Pero hermanos, déjenme decirles que esta definición de cristianos hoy en día no es la que realmente es bíblica. La que hay generalmente allá afuera no es bíblica. Porque para muchos ser cristiano es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y ya. Es pertenecer a una iglesia, haberse bautizado o quizás ir todos los domingos a una iglesia. Pero sin darse cuenta que estamos negando a Cristo al abrazar al mundo. El verdadero Cristo bíblico exige no amar al mundo ni las cosas del mundo. El verdadero Cristo bíblico exige seguirlo a Él sin mirar atrás. ¿Qué les parece? Y para aquellos creyentes significaba ser tan fieles que no dejaban de predicar, no dejaban de adorar, no dejaban de ir a los cultos, no dejaban de hacer lo que tenían que hacer, aunque esto significara morir. ¿Cuántos cristianos quedarían viniendo a las iglesias si esto viniera a nuestra sociedad hoy en día, mis queridos hermanos? Yo creo que muchos hoy que se quedarían en las casas, yo diría que se quedan hoy por cualquier problemita, por cualquier cosa, dejarían la adoración. Si viene una persecución así, se quedan en las casas por seguro. Por miedo se quedan en las casas, créanme. Si por cualquier cosa dejan de adorar al Señor y de dar testimonio y de obedecer y de servir y de amar a los hermanos de la iglesia sirviéndolo y con sus dones y talentos, imagínense si viene una persecución de esta índole, hermanos. Porque si no tenemos la pasión, créanme, si no tenemos la pasión por Cristo, si no le amamos de todo corazón, bajo las condiciones en que estamos, no lo haremos nunca si viene una persecución de esta índole. Pero el Señor sabe quiénes son los verdaderos y quiénes son los que no le pertenecen a Él, quiénes son los fieles. Y en general los creyentes de Pérgamo eran fieles. Vamos al segundo punto, que son las palabras de acusación. Miren el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí, a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, Dios quiera, mis queridos hermanos, que si hay algunas cosas contra nosotros o contra alguno de nosotros en lo personal, que por lo menos sean pocas, como dice aquí, unas cuantas o unas pocas cosas contra la iglesia de Pérgamo. Claro que lo ideal es que no tenga ninguna, ¿no? Eso es lo que debía de ser. Que el Señor no tenga nada que decir negativo hacia nuestras vidas. Pero si así fuera, que fueran por lo menos pocas cosas y de las cuales nos arrepintamos inmediatamente. Y claro que en comparación a la fidelidad que ellos estaban teniendo, son pocas cosas. Pero déjenme decirles, hermanos, que las pocas cosas, si no se atienden a tiempo, traen grandes consecuencias. Créanme. Aquellos que no le damos importancia hoy va creciendo y nuestra vida espiritual va muriendo poco a poco. Y lo peor de todo es cómo esto afecta a nuestra conciencia de una manera que luego ni sabemos ni deseamos salir del asunto. Notemos cómo primeramente dice que retenían la doctrina de Balaam y enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Fíjense esa parte. En el Antiguo Testamento, esto es una envoltura hebrea, ¿no? Porque
Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos precisamente esta situación con lo mismo que se está mencionando. Vemos que Balaam en el Antiguo Testamento influenció a Balac para que precisamente maldirigiera a los hijos de Israel hacia la idolatría. Terrible. A comer de los alimentos incluso que eran ofrecidos a los ídolos. Si esto fuera poco, a la fornicación durante esos cultos a esos dioses. Y si esto fuera poco, también a casarse con mujeres paganas siguiendo sus prácticas idólatras. Así que no era nada bueno lo que se le estaba diciendo allí, hermanos, aunque eran pocas cosas. Déjenme decirle que la misma clase de problema estaba apareciendo en Pérgamos. Es decir, parece que la iglesia estaba empezando a comprometerse con el mundo, a casarse creyentes con no creyentes que traían esas formas de vida, de práctica y de idolatría. ¿Qué les parece? Las cosas no están de un día para otro, todo comienza lentamente, sutilmente. Y yo creo que está ocurriendo lo mismo hoy en día con las iglesias. Es decir, no hay que ir muy lejos, lo estamos viendo delante de nuestros ojos, esto mismo. Es decir, los creyentes, algunos falsos y otros verdaderos débiles, se están casando con los del mundo, trayendo la idolatría a sus hogares o la forma mundana de vida y de diversión en sus vidas personales. Y esto, hermanos, es más, si añadimos a esto las amistades con el mundo, son más amigos de la gente del mundo que de los creyentes. Sería algo penoso. Así que está ocurriendo quizás tan lentamente que ya no lo sentimos, ya no nos damos cuenta. Y algunos quizás ni lo ven mal. Tal parece que algo así estaba ya ocurriendo en la iglesia de Pérgamo. Los cristianos estaban casándose con mujeres incrédulas y había empezado a haber esa mezcla allí. Hermanos, Satanás, si no nos puede destruir como león rugiente, él comienza a engañar, a meterse como la serpiente, a incursionarse así como la serpiente y va entrando sutilmente. ¿Usted está consciente de esto? ¿Usted lo sabe? Que es engañoso y él lo que quiere es dividir, destruir la vida espiritual de la gente, de las iglesias. Esa es su función, ¿no? Pero la realidad es que el cristiano tiene que estar consciente de esta realidad. Y la iglesia de Pérgamo tenía que estar consciente de lo que estaba pasando. El Señor le habla para que esté consciente de esa realidad espiritual. Él se infiltra en el compañerismo de la iglesia con personas así. O sea que los creyentes estaban siendo fieles ante la persecución, pero ya estaba entrando la relación con los del mundo, y si así seguían, ya sabemos cuál es el fin. Así que la iglesia también vemos que permitía ciertas enseñanzas, y menciona aquí a los nicolaitas, que ya mencionamos. ¿Recuerdan a los nicolaitas que lo mencionamos anteriormente? Creo que la iglesia de Éfeso. Es decir, una vez que la iglesia comienza a tolerar las enseñanzas falsas, comienza a actuar y a vivir una vida inmoral delante de Dios. A veces que el pecado viene, dentro, se mete y empiezan a cambiar la doctrina. A veces al revés. A veces la doctrina floja, la doctrina superficial que guía hacia una vida de inmoralidad y de prácticas que no agradan al Señor. Así que hay que tener mucho cuidado y estar consciente de este asunto, porque el diablo es muy, pero muy astuto. Y fíjense que muchas veces cuando vemos la gente que quieren vivir la vida cristiana a su manera, tienen en su mente una forma de cristianismo ajustado a la forma de vida de ellos. Y así muchas iglesias también. De cualquier manera es contaminación. Y tenemos que evitarlo por todos los medios. Así que, sea por una razón o por la otra, el compromiso con el mundo acabará con nuestro testimonio, mis queridos hermanos. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios capítulo 6.
Segunda de Corintios 6, 14 y 15 y versículo 17. Miren, una de las cosas que hemos dicho tantas veces, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, ninguna. Es decir, el cristiano es uno que es justificado y que vive para hacer la justicia de Dios, mientras que el otro no le interesa esto. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No. Ahora mire el versículo 17 lo que dice, es un llamado urgente. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos. O sea, antes que sea muy tarde, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Es decir, el Señor llama a huir de esas relaciones para que seamos acogidos y bendecidos por el Señor. Y parece que había un grupo en Pérgamo que ya estaba diciendo, bueno, no hay nada malo con ser amigo del mundo. No hay nada malo con ser amigo de Roma, de Grecia o de los griegos. Y Pablo, si ustedes leen, no lo vamos a ver acá ahora, pero si ustedes leen en 2 Corintios 11 cómo el apóstol Pablo exhorta a los creyentes precisamente a no ser tolerante a esas cosas. Él dice, ustedes son tolerantes a estas cosas, a ciertas enseñanzas falsas y a cierta forma de vida. En cambio, no son tolerantes conmigo en ciertas cosas que yo hago. Y es asombroso ver que la gente tan rápidamente, las iglesias incluso, de nuestros días tratan de imitar al mundo, mis queridos hermanos, a la forma del mundo. Es decir, queremos, por ejemplo, imitar el mercadeo del mundo. Si el mundo usa el mercadeo para crecer en los negocios, queremos hacer lo mismo con la iglesia de Cristo. Porque creemos o se nos vende la idea de que si nosotros ponemos mensajes muy positivos en esa forma de mercadeo, sí, podemos llenar la iglesia de gente. Pero miren, hay muchos problemas con eso. Porque ¿qué mensaje vamos a poner para atraer a la gente a venir a la iglesia? Les decimos, vengan para que conozcan el poder de Dios por medio del arrepentimiento. En cuanto usted pone eso, ya la gente no quiere venir. Arrepentimiento. Y si no le decimos la verdad, cuando vengan aquí y predicamos la verdad, se van a sentir engañados. Ustedes quieren el mejor plan de mercadeo. Ustedes quieren el mejor plan de mercadeo. Que cada creyente se dedique a compartir a Jesucristo y que tenga pasión por las almas perdidas. Que no simplemente ore, Señor, que se salven los pecadores. No. Señor, úsame a mí. Quiero ser un instrumento en tus manos con mi vecino, con el que trabaja conmigo. Invitar y traer porque es urgente. Cuando usted se sienta así, el Señor lo va a usar. Y eso es lo que hace falta, mis queridos hermanos. Que la gente prediquen, sean fieles para que haya arrepentimiento y el Señor cambie las vidas de las personas. Yo no creo que ningún método, es decir, cualquier forma de mercadeo pueda ser mejor que el método sencillo que usó la iglesia primitiva y que crecieron tan explosivamente. Y lo único que esa gente hicieron, ¿saben lo que fue? En medio de una persecución, compartir a Jesucristo acerca de aquel a quien ellos pertenecían. Y lo hicieron con pasión, lo hicieron con toda fidelidad al Señor. Y también si el mundo tiene una forma de diversión, de atraer a la gente, así queremos nosotros hacer lo mismo. Hoy hay iglesias que invitan a los jóvenes y dicen, baile cristiano. Una fiesta mundana, pero dentro de una iglesia. Y ellos dicen que es bueno porque así los jóvenes están con nosotros y no están allá en el mundo. No, el mundo ya lo han traído aquí. Y la música, ¿de qué me dicen de la música en las iglesias, hermanos? Yo creo que el Satanás ha sido tan astuto. Antes, pueden ir todos los siglos que quieran hacia atrás, la música claro que ha evolucionado, pero ustedes van a ver el mismo patrón siempre. La gente que venían a Cristo y entregaban su corazón y sus vidas eran cambiadas, cambiaban todo eso.
Ya no le interesaba la música del mundo, sino la música que alababa y adoraba al Señor. Los cantantes dejaban de cantar para el mundo y cantaban para Cristo, aunque eso significara que tuvieran que buscarse un trabajo secular. La gente dejaban al mundo y seguían a Cristo. Y eso de eso se trata, mis queridos hermanos. Entonces, bueno, la actitud de algunas iglesias de hoy es que según el punto de vista del mundo sobre la familia, por ejemplo, ¿qué piensa el mundo acerca de las mujeres? ¿Qué piensa el mundo acerca de los homosexuales? Y van acomodándose. ¿Qué piensa el mundo acerca de la diversión? Y nos vamos acomodando para ganar a muchos. Hermanos, qué engaño tan grande, ¿verdad? Y muchos quieren ser materialistas, bueno, porque el mundo es materialista, ¿no? Se preocupan más por entretener a la gente, porque el mundo entretiene a la gente. Y queremos entretener a la gente. Hermanos, ¿de veras queremos ganar a la gente para Cristo? ¿De veras tienes en tu corazón deseo de ganar algún alma para Cristo? Piensa. ¿De veras? Es decir, no es solamente pedírselo al Señor. El Señor sabe cuando pedimos si de verdad queremos. Tenemos que poner el corazón, el sacrificio, el alma, ¿no? Para que esto sea real y el Señor responda. La verdadera iglesia o creyente hace todo lo contrario al mundo. Porque la iglesia lo que busca es agradar a Dios, no a los hombres. La iglesia teme a Dios, no a los hombres. Adora a Dios y no a los hombres. Y tal parece que la iglesia de nuestros días tiene esa tendencia, ¿no? De saltar a cada carruaje con el mundo, se coloca allí deseando identificarse con el mundo. Es decir, creen que si le caemos bien al mundo, si le gustamos al mundo, entonces ellos les va a gustar a nuestro Salvador. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Qué engaño, ¿verdad? Qué engaño. Miren lo que dice Juan 15, 18, hermanos. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A Cristo lo odiaron no porque trajo un mensaje de esperanza, sino porque era exclusivo, rechazaba el sistema del mundo completamente. La iglesia de nuestros días desea comprar parte del mundo. ¿Sabía usted esto? Pero el mandamiento de Cristo es opuesto. Miren, 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no existe. No. Así que rodeada por el paganismo y toda esa inmoralidad, ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Pero habían algunos que ya querían comprar acciones en el mundo. Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, noten que dice también, porque ya hablamos de que la iglesia de Éfeso también tenía a los nicolaitas, pero había una diferencia, que la iglesia de Éfeso rechazaba a los nicolaitas o la doctrina la odiaba. En cambio, parece que Pérgamo estaba como los tenía allí, no les molestaba. Lo ignoraba, no quería problemas con ellos. Y es lo peor que podemos hacer nosotros, hermanos, ser indiferente a las falsedades. Así que tenemos que ser fiel en la doctrina. Ustedes saben que hay muchos cristianos y iglesias que dicen que la doctrina no importa. Por todos lados. Dicen, no, lo que importa es nada más creer en Jesucristo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque ¿qué es lo que creemos acerca de Jesucristo? La doctrina no importa. ¿Saben por qué importa? Porque la verdad importa. Porque la Biblia dice, la verdad os hará libre. Y mientras más vivimos según la verdad de Dios, más vivimos en la libertad para movernos según Dios y los propósitos de Dios. ¿Saben por qué importa? Porque hay una sola verdad absoluta que viene de Dios y nosotros debemos de buscarla. Desearla. No podemos decir que la tenemos toda, pero debemos decir que estamos buscándola, estamos en busca de ella cada día. La verdad de Dios. Amén. Bien, hermanos, entonces
tenemos que identificarnos con Cristo. Este es el asunto. Tenemos que identificarnos con el Señor, no importa en los tiempos que nos toque vivir. Nuestra identificación es con el mundo. Y créanme, es pecado no odiar lo que Dios odia y no amar lo que Dios ama. ¿Qué harían los defensores del movimiento pro-guerra espiritual entre los carismáticos de hoy en día? Yo me imagino que al ver la situación que había allí en Pérgamo, de que estaba el trono de Satanás, harían caminatas de oración alrededor del trono de Satanás, reprendiendo aquel templo, reprendiendo a Satanás y a todos los demonios. Harían algo así, yo me imagino. Miren lo que haría uno de esos expertos, lo que él dice. Esto fue, fíjense, por el año 60, y para que vean que no tuvo resultado. Está peor todavía el asunto en Los Ángeles, California. Dice que durante los últimos años he vivido en una comunidad de Los Ángeles. Mis vecinos y yo tenemos enemigos comunes, espíritus de desesperación, desaliento, depresión y rechazo que atormentan a esta comunidad. Hace varios años mi equipo y yo fuimos a dar una caminata de oración por alrededor del vecindario. Nos paramos frente a cada casa y reprendimos a Satanás en el nombre de Jesucristo y oramos para que Él se revelara en la vida de cada familia. ¿Es esta la manera en que Dios quiere que nosotros peleemos donde Él nos ha puesto? ¿Es esto lo que el Señor le pide a la iglesia que hagamos? Nos ordena algo así. Mis queridos hermanos, en ninguna parte de la Biblia el Señor ordena a la iglesia hacer esto. El Señor lo que le pide a la iglesia es que sea fiel, fiel a su palabra y que predique el Evangelio, como dice Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En tercer lugar, las palabras de amonestación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que el llamado y la solución es muy sencilla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Era la única manera en que el Señor limpiaría con aquel problema y el Señor traería bendición a la iglesia. Así que Satanás comienza a atacar la iglesia de forma muy sutil, haciendo que perdamos el primer amor. Luego empieza a enfriar a las personas, a tratar de que empecemos a mirar y amar a otras cosas alrededor nuestro, amar al mundo, al sistema del mundo, para que ya no amemos a Dios como debemos de amarle. En cuarto lugar, las palabras de promesa. Miren lo que dice, para terminar, en Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, ¿qué debe hacer? Oiga lo que el Espíritu dice. Créanme, hay mucha gente que no tienen oído de esta forma. Hay mucha gente que oyen, pero realmente no oyen. Dice, lo que tiene que decir a las iglesias, dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que miren esto, el que oye la palabra, el que la recibe de la manera que debe recibirla, recibirá del maná celestial. Está guardado, escondido allí para esa persona que tenga que atravesar por las pruebas y las persecuciones de la vida. Es decir, esto es una referencia que al pueblo de Dios cuando tuvo que pasar por el desierto y recibía el maná que estaba escondido desde los cielos y caía sobre el pueblo. Así Dios dice que hará con su iglesia, con sus creyentes cuando son fieles y por su fidelidad pasan por las pruebas y cualquier persecución. Hay para ellos reservado en los cielos una bendición especial que cae sobre ellos mientras están aquí en la tierra, pero también luego la plena manifestación en gloria cuando estemos en presencia del Señor. En Apocalipsis 2:17, la segunda parte habla de una piedrecita blanca y dice que en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. En aquellos días del Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, se usaba
una piedra blanca, era un diamante reluciente, era el Urim, llevado por el sumo sacerdote, dentro de una vasija, y llevaba los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, y ponían un nombre que solamente sabía o conocía el sumo sacerdote. En el caso de un juicio era para votar para la absolución o perdón de una persona. Se dice que también se usaba para dar un boleto de entrada o de admisión a alguna fiesta importante. Pero si lo analizamos bien, ambas cosas se aplican en lo espiritual a la iglesia del Señor. Si lo analizamos bien en un sentido espiritual, el creyente que es fiel ha sido declarado justo por la fe en Cristo y tendrá fiesta en los cielos algún día en gloria. Así que será bendecido por el Señor. Solo aquellos que experimentan la bendición de Cristo en lo personal conocerán su nombre, el cual es nuevo y único para los fieles, pero desconocido para los que no tienen oídos para oír. El Señor te llama en esta mañana a oír. A oír. No dejes tu primer amor. Y si has dejado tu primer amor, regresa a hacer las primeras cosas. El Señor nos llama para que le seamos fieles en todo y en cada momento. Que sea Él a quien adoremos, a quien sirvamos en todos los tiempos. ¿Quieres tomar esta decisión en tu vida en esta mañana? Fíjense que llegamos al punto de que no solo es tener doctrinas. Podemos tener doctrinas, pero si no tenemos un corazón entregado a Cristo, que le amemos, de nada nos sirve el conocimiento. ¿Quieres tomar en esta mañana esta decisión delante de Dios y decir, Señor, quiero amarte para siempre? Quiero servirte, Señor. Quiero ser parte de la iglesia y quiero ser fiel a tu palabra. ¿Quieres decirle al Señor, Señor, mira esa parte de mi corazón, de mi vida, de mi alma, que anda mal delante de ti? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, hay algunas cosas que no están bien delante de ti y yo las pongo ante tu presencia en esta mañana? Y te pido que tú las limpies, que las cambies. Perdóname y me arrepiento delante de ti. El Señor llamó a la iglesia de Pérgamo y le dijo, si algo tienes que hacer, es arrepentirte de aquello que anda mal. Hermanos, nunca tratemos de sustituir aquello que estamos haciendo mal por algo bueno sin arrepentirnos delante del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.